Y estamos en esta colección de enseñanzas que le hemos titulado Este es mi testimonio. Comenzamos hablando acerca del proyecto Jesús y esta forma de evangelismo relacional que estamos prácticamente viviéndola aquí en la iglesia. Y el domingo pasado hablamos acerca de la revelación del testimonio. Y hoy quiero continuar esta mini colección, porque curiosamente podíamos extendernos mucho más, pero creo que vamos a irlo dosificando, porque hoy quiero que se establezca algo que el Señor habla en su palabra acerca del testimonio, muy importante. Y vamos a la escritura, al libro de los Salmos, capítulo 119, verso 111. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Vamos a leerlo una vez más. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Amigos, hoy quiero hablarles acerca de una cultura de testimonios. Una cultura de testimonio. Acompáñenme a orar. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que tu Espíritu Santo nos dice día a día para guiarnos a poder vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Yo te pido que hoy tu palabra, Señor, ponga un bloque para edificar esta parte de nuestra vida cristiana, Señor. Así como tú en la Escritura nos diriges a que desarrollemos esta cultura en nuestra familia, en nuestra vida personal, en tu casa, de testificar. Te pido que hoy se nos revele para que sea parte de nuestro día a día. Te doy muchísimas gracias por este momento. Ayúdame, dame tu gracia para poder comunicar este mensaje correctamente. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Y todos juntos decimos fuerte: pongan sus manos juntas una vez más para el Rey de Reyes. Y quiero darles un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Empezamos a hablar del testimonio, vimos la raíz de esta palabra y sobre todo en el hebreo es la palabra aidut. Y esta palabra significa: lo harás otra vez o lo harás de nuevo con el mismo poder y con la misma autoridad. Eso es lo que significa testimonio. Y definimos que un testimonio es un registro escrito o hablado de una intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida. Ahora, es importante el testimonio porque el testimonio es lo que hace creíble a una persona, o en caso de nosotros, a una iglesia. Cuando hay testimonios e historias de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo, eso genera credibilidad. Y hablamos también de que hay muchos de nosotros que tenemos registros de lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida. Y es importante entender que según la Escritura, el testimonio no tiene tiempo de expiración. Dios pudo haber hecho algo hace 15 años, pero cuando usted cuenta la historia, se desata una vez más el mismo poder y la misma autoridad con lo que Dios lo hizo hace 15 años, no tiene expiración. Y aprendimos que el evangelismo final va a ser a través del testimonio personal. Jesús dijo: para cuando venga el fin, este evangelio del reino será predicado por todo el mundo y va a ser para testimonio a las naciones. Hablamos de cómo pues entonces nosotros podemos tener un testimonio. Y cuando se enseña la palabra, cuando escuchamos la palabra, nuestra respuesta debe de ser creer la palabra y obedecer la palabra. Cuando la creemos y la obedecemos, entonces vamos a tener una experiencia con Jesús, una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo, y vamos a tener una historia que contar después de encontrarnos con Dios. Porque todo ser humano que tiene una experiencia con Dios no puede ser el mismo y va a tener una historia que contar. Ahora, cuando hablamos de testificar, de contar la historia, suceden cosas. Y cerramos la vez pasada hablando que cuando testificamos, vamos a ver lo sobrenatural, pero en nuestro estilo de vida.
Es decir, en el día a día vamos a ver cómo Dios interviene de una manera como Él lo sabe hacer, sobrenatural. Hablamos que cuando testificamos se puede sostener el avivamiento en un lugar. Y amigos, yo les tengo que decir una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, estamos en avivamiento. Lo voy a decir una vez más, estamos en avivamiento. No vamos a cometer el error de hace años de no darnos cuenta, no celebrarlo y no sostenerlo. Y el testificar sostiene el avivamiento. Y por último, hablamos que cuando testificamos, aunque suena muy sencillo, es muy profundo. Glorificamos a Jesús. Vimos en la palabra que en el libro de Apocalipsis la Biblia menciona que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Recuerda el domingo pasado? Y hablamos que lo que realmente sucede es que cuando contamos nuestra historia, testificamos. Literalmente es como si Jesús mismo estuviera dando su testimonio de todo lo que Él hizo, pasó y cómo Dios también intervino en su vida natural de hombre que tuvo aquí en la tierra. Cuando testificamos se crea esta atmósfera para que Dios lo haga otra vez. Y se desata el mismo poder, la misma unción, la misma autoridad. El testimonio, mis amigos, es la evidencia de que Jesús está vivo y de que Él regresa pronto. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y para esto, hoy vamos a entrar en algo que creo que va a edificarnos muchísimo. Porque cuando hablamos de cultura de testimonio, podemos decir que cada lugar tiene asignado de alguna forma o ha formado un tipo de cultura. Por ejemplo, de una forma triste e incorrecta, acá en Latinoamérica tenemos una cultura pésima de cuidar, por ejemplo, las instalaciones de nuestra ciudad. Tiramos basura en la calle, no cuidamos las cosas, pero si vamos a otro continente, hay una cultura diferente. Por ejemplo, en Singapur, el chicle, la goma de mascar, es un delito que se penaliza con 60 latigazos. Así como lo escuchó, mascar chicle y sacarlo y pegarlo o tirarlo a la calle se penaliza con 60 latigazos. La razón por la cual menciono eso es que para nosotros se nos hace absurdo porque no es nuestra cultura. Cuando hay una cultura, eso se toma natural y se toma de una forma la cual se hace continuamente. Ahora, ¿por qué? Porque yo tengo muchos amigos de Singapur y Singapur es un país muy pequeñito. Pero ¿sabían ustedes que tiene en porcentaje en la población la mayor cantidad de millonarios en todo el planeta Tierra? Es decir, en sus ciudadanos, si lo hacemos por porcentaje, ahí hay más millonarios que en cualquier otra parte del mundo. Y la razón por la cual la goma de mascar, el chicle, es penalizado así, es porque sacaron cuentas y se gastaban $1 billón anuales en limpiar las calles y limpiar el metro y las cosas de transporte, camiones, y en vez de gastar ese dinero pusieron una ley y generaron una cultura. Por eso hoy en día allá no gastan $1 billón limpiando calles de chicles, porque ya no existe, se volvió una cultura. Mi pregunta es, ¿cuál es tu cultura? Y Dios establece en su palabra que la parte del testimonio literal es una cultura. Vamos a la escritura, al libro de Juan, capítulo 10, verso 25, Jesús hablando, y dice lo siguiente: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio ¿de quién? Las obras que Jesús hizo, dice que esas obras, esos milagros, esas señales, dan testimonio de Él mismo, de Jesús. Y quiero darles una noticia que no es muy nueva, pero quiero recordárselas. Amigos, nosotros somos testigos, no de Jehová. Somos testigos según la Escritura. Y somos testigos porque hemos tenido una experiencia
con Dios. El testimonio, recordemos que es esta historia, este récord, este registro escrito o hablado de lo que Dios ha hecho, cómo Él ha intervenido sobrenaturalmente en nuestra vida. Y el testimonio, recordemos, es una demostración, es una prueba visible de que Jesús está vivo. Por lo tanto, el testimonio tiene cierto poder, no solamente en lo espiritual, también en lo natural. Y la razón es porque nadie más puede contar, nadie más puede narrar nuestra historia como nosotros mismos la podemos contar. Y la realidad es que mucha gente en la parte de la iglesia piensa que necesita tener un pasado muy negro para poder tener un testimonio. Y no es cierto. No necesitas tener un pasado difícil para poder tener un testimonio. Solo necesitas tener una experiencia con Dios. Porque cuando tú tienes una experiencia con Dios, va a salir una historia de esa experiencia y vas a poder contar lo que Dios ha hecho en tu vida. No sé si les ha pasado, pero hay cosas que no puedes explicar, pero sí las puedes contar. Bueno, así sucede la gran mayoría del tiempo con Dios. No puedes explicar cómo Él restauró tu matrimonio, pero sí puedes contar que Él restauró tu matrimonio. No puedes explicar cómo Él te liberó de ciertas adicciones, pero sí puedes contar que Él destruyó la opresión de ciertas adicciones en tu vida. No puedes explicar cómo fue que Él perdonó tus pecados, pero sí puedes contar que hoy eres salvo y lavado con la sangre de Jesucristo y tienes vida eterna. No lo podemos explicar, pero sí lo podemos contar. Y eso es muy importante entenderlo. Y hablando de que somos testigos, esto sucede. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. En Hechos capítulo 1, verso 8, la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, que es nuestra palabra rema en este año. Y es importante entender qué es un testigo. ¿Quién es un testigo? Porque si la Escritura dice que somos testigos, ¿quién es esta faceta de nuestra vida espiritual? Un testigo, simple y sencillamente, es alguien que ha tenido una experiencia personal y directa. Es decir, alguien que ha tenido una experiencia de primera mano. Eso es un testigo. Un testigo es alguien que testifica lo que ha visto y lo que ha oído. No puedes tú testificar. Bueno, hay gente que lo hace, no estuvo ahí, pero lo dice como si hubiera estado ahí. Eso se llama chisme. Dios te hizo testigo, no chismoso. Pero un testigo es alguien que testifica lo que ha visto y lo que ha oído. Y un testigo es alguien que provee evidencia para un veredicto. Por eso el Espíritu Santo dice: ustedes son testigos. Porque cuando traen la evidencia de lo que Dios ha hecho, se desata un veredicto de salvación. Se desata un veredicto de que si Dios te sanó de cáncer y tú testificas que Dios te sanó de cáncer, alguien más está enfermo de cáncer y se hace un veredicto que esa persona igual va a ser sanada de cáncer. Y eso es lo que es un testigo. Y es importante que asumamos esta identidad también en nuestra vida cristiana. Hoy todo mundo tiene una opinión y todo mundo tiene derecho a una opinión. Hoy todo mundo puede comentar. Me da muchísima risa que los chicos de producción hicieron un reel de SOS Matrimonios, donde Leti y yo damos un ejemplo de cómo responder tranquilamente en la ira. Pero en el ejemplo tenía que ver con una cuestión de presupuesto. No sé cuántos comentarios ya van ahí en el reel, pero la gente tira hate que da miedo. Y todo mundo tiene una opinión, y es chistoso leer que sacan de contexto muchísimas cosas, y eso es válido. Todo mundo puede comentar, todo mundo puede tener una opinión, todo mundo puede tener una teoría, pero una experiencia y una evidencia es irrefutable. Tú me puedes comentar lo que tú quieras de mi Dios.
Tú me puedes decir la teoría que tú te imaginas que tienes de Dios. Tú puedes decirme tu opinión de lo que tú crees de mi Dios. Pero lo que tú no puedes quitarme es mi experiencia. Lo que tú no puedes deshacer de mi vida es mi experiencia. Y recordemos que el Evangelio del Reino hay dos maneras que lo vamos a poder hablar o llevar a todo el mundo. Y es a través de la enseñanza de la palabra y a través del testimonio personal. Y el testimonio es tan efectivo como la primera vez que se contó. No tiene fecha de que expira. Y eso es importante porque la razón es que el enemigo no va a tener forma de argumentar algo contra tu vida cuando tú tienes un testimonio. Y hoy en día hay mucha gente que sabe mucho y muy intelectual, lo cual yo considero que es algo muy bueno saber de todo. Pero yo he aprendido algo en mi vida. Alguien con una teoría estará a la merced de alguien con un testimonio. Alguien que me diga, es que yo leí 40 libros, muy buenos, yo también, pero tengo algo que es más poderoso que leer 40 libros. Tengo una historia con Dios. Tengo un testimonio con Dios. Tengo una experiencia con Dios. Y tus teorías no hacen nada con mi experiencia. Tus comentarios y tus opiniones, aunque los respeto, no hacen nada con lo que yo he vivido. Por eso me encanta lo que en el libro de Juan capítulo 5 sucede con un cojo que Jesús lo sana. Y vienen todos los religiosos a decirle, pero ¿quién te sanó? ¿Y cómo es posible que te sanaron en un día de reposo donde nadie debería de estar haciendo nada? Y el cojo les dice, miren, yo no sé quién es. Yo no sé ni cómo se llama. Lo único que yo sé es que yo estaba cojo por 30 y pico de años y ese hombre me sanó. Es decir, alguien con una teoría siempre va a estar a la merced de alguien que tiene un testimonio. Alguien te dice, eso de la sanidad es pura mentira. Esa la gente, le pagan a la gente para que venga y diga cosas. Y espérate un momento, yo estaba enfermo y Dios me sanó a mí y a mí no me pagó nadie. Es Dios que lo hizo en mi vida. A ver, mi matrimonio se estaba haciendo pedazos y Jesús restauró mi matrimonio, restauró mi familia. A ver, yo estaba perdiendo la mente, me estaba volviendo loco y Dios restauró mi salud mental. A ver, no, tú puedes decir lo que tú quieras que piensas, puedes tener tus teorías conspirativas, pero yo experimenté algo con Dios. Así que tú me puedes decir lo que sea, pero para mí Dios es real porque lo hizo en mi vida. Por eso es tan importante generar entre nosotros esta cultura del testimonio, porque cuando no hay testimonio, hay religión. Y nosotros no somos una religión, nosotros tenemos un estilo de vida con Jesús. ¿Nos llamamos cristianos? Claro que sí, porque la palabra cristiano significa alguien que sigue a Cristo, que Cristo es el centro, y eso es lo que somos, por supuesto. Nos pueden poner esa etiqueta, no hay problema, pero no somos una religión. Y cuando no hay testimonio, hay religión. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y cuando no hay testimonio, hay una falta de credibilidad. Yo puedo, y créanme, intento, me esfuerzo en traer palabra, contenido que edifique sus vidas, que traiga el consejo de Dios para que aprendamos, porque es muy importante la enseñanza. Pero si no hay testimonios que avalen lo que se está enseñando, entonces hay una falta de credibilidad. ¿Cómo yo puedo enseñar que Dios sana y no se sana a nadie? ¿Cómo yo puedo enseñar que Dios restaura y no se ha restaurado a nadie? ¿Cómo puedo enseñar que Dios libera y todos seguimos atados? ¿Cómo puedo restaurar que Dios trae paz y todo el mundo está así con el estrés? Si no hay testimonios, no hay evidencia, y si no hay evidencia, no hay credibilidad. Y por eso hay que generar esta cultura de testimonio. Pablo lo dice increíble en el libro de Romanos. Y Romanos capítulo 16, verso 25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos.
Domingo pasado aprendimos que cuando Pablo dice mi evangelio, no está diciendo que tiene un evangelio aparte del de Dios, sino que nuestro evangelio es nuestro testimonio personal. El testimonio es esta evidencia de que Jesús es real en mi vida. Por eso los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, en primera de Juan capítulo 1 verso 3, él dice: lo que hemos visto y oído, que hace esto les anunciamos. O sea, si yo he visto, si soy un testigo, si soy alguien que ha experimentado algo con Dios, lo voy a decir, lo voy a anunciar. Y Apocalipsis capítulo 12 verso 11 es una escritura muy poderosa en cuestión del testimonio, porque dice: y ellos, somos nosotros. Dile que está a tu lado, somos nosotros. Ellos le han vencido, ¿a quién? Al enemigo, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. ¿Cómo te explico, amigo, que nuestro testimonio vence a Satanás? O sea, cuando el enemigo, y esto deconstruyámoslo de una declaración de domingo en la mañana a algo real de lunes, significa que el enemigo está constantemente, está como un león rugiente, dándonos argumentos en nuestra vida. ¿Por qué no seguir a Dios? ¿Por qué no permanecer en la fe? ¿Por qué no estar bien con Dios? ¿Por qué no guardar sus mandamientos? ¿Por qué no obedecerlo? ¿Por qué no creerle? Constantemente te va a estar tirando argumentos, TikToks, Reels y posts estúpidos de Facebook. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, cuando tú tienes una evidencia con Dios, lo que sucede es que la palabra de tu testimonio, el enemigo viene y te dice: todo eso es mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira si yo lo acabo de vivir? Lo desarmaste. A ver, lo desarmaste. Cuando el enemigo te tira el argumento, tú tienes un testimonio. Cuando el enemigo te tira la razón por la cual no seguir a Jesús, dices: pero espérate, es que todo lo que yo he experimentado con Jesús es verdad. Tú me podrás decir misa, pero acá esto es una evidencia que yo tengo. Por eso la palabra de nuestro testimonio vence a nuestro enemigo. Podemos decir que tenemos el poder del testimonio. Di conmigo: el poder del testimonio. Y el testimonio, mis amigos, prácticamente es una de nuestras armas espirituales. Y uno se imagina, si la escritura enseña, por ejemplo, que tenemos la fe, y la fe la pone como un escudo, y la palabra la pone como una espada, ¿qué forma tendría el testimonio como arma espiritual? El testimonio prácticamente lo que es un amplificador. Es algo que va a amplificar, va a multiplicar nuestra fe y nuestras victorias. Y cada vez que tú pones ese amplificador a tu vida, tira una onda expansiva. Esa es la forma que se puede visualizar quizá el arma espiritual táctica del testimonio. Es decir, yo tengo fe, pero eso es algo personal con Dios. Pero cuando yo testifico de mi fe, se utiliza el poder del testimonio como un arma, entonces inspiro fe en otros. Cuando yo testifico, demuestro el poder de Dios en acción, no conceptualmente, en acción, no como un buen texto, sino en acción. Cuando testifico, establezco precedentes espirituales. Es decir, por ejemplo, en todos los casos legales, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, donde se manejan los juicios hablados, va a presentarse el caso de, se llama así, fulano contra el Estado. Lo que hacen los jueces y los, ¿cómo se dice? Los prosecutors, ¿cómo se llama el que está defendiendo al Estado? El fiscal. El fiscal lo que hacen es que investigan precedentes de ese caso. Bueno, cuando testifico, se deja un precedente, se deja una carpeta espiritual en el mundo espiritual. Y es decir, cuando te está sucediendo algo y te acuerdas que la hermanita testificó que Dios hizo algo en su vida,
tú sacas la carpeta y marcaste un precedente espiritual. Y dices, espérame, si Dios ya lo hizo con alguien, también Dios lo puede hacer conmigo. Ese es el arma del testimonio, es el poder del testimonio. El testimonio multiplica las victorias individuales en corporativas. Porque lo que Dios hizo conmigo, lo comparto con todos y ahora mi victoria es tu victoria. Y cuando tú compartes tu testimonio conmigo, tu victoria ahora es mi victoria. Y si ya compartimos la victoria, deja de ser individual y se vuelve corporativa. Por eso es tan importante escuchar los testimonios. Porque se hace una transición de individualismo a algo corporativo. El arma del testimonio es que lo hemos, y vamos a seguir haciendo hincapié en esto, crea una atmósfera de fe. Crea una atmósfera de fe. Establece patrones de victoria. Porque estamos escuchando y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando, yo no sé si les ha pasado, pero hay unos testimonios. A ratito vamos a escuchar un testimonio que, ay Dios mío, está increíble. Y cuando escuchamos un testimonio de ese calibre, se rompen limitaciones mentales. Porque dices, ¿a poco Dios puede hacer eso? Sí, Dios puede hacer eso y más. Y empiezan a romperse ciertas limitaciones en nuestra mente. Y por supuesto, cuando testificamos, se activa la fe de otros para que reciban milagros similares. El poder del testimonio, el arma del testimonio, es invaluable. Es parte de nuestra vida diaria y cristiana. Y por eso es muy hermoso, es muy lindo poder testificar. ¿Cuántos me pueden decir? Creo que voy a empezar a testificar más seguido de lo que lo estoy haciendo. Pero aún así, hay muchos amigos. ¿Qué me van a decir? Este pastor, ¿y qué pasa si no testifico? Es que verá, pastor, es que a mí me da pena. Es que verá, pastor, es que esa no es mi personalidad. Mire, yo soy un colérico flemático. O yo soy un uno. O yo soy un, no sé qué tantas cosas hay de personalidad. Y no es lo mío, es que yo soy introvertido. A mí no me gusta hablar en público. No puedo, y además no me gusta que la gente, ya sé, Dios lo hizo, Dios lo sabe, yo lo sé. ¿Para qué lo voy a andar diciendo? O sea, yo creo que la Biblia, todo eso que dije, lo toma como una sola cosa: te avergüenzas. Te avergüenzas. Y la Biblia tiene muchísimas cosas acerca de esto. Por ejemplo, David en los Salmos dice lo siguiente en el 119:46: hablaré tus testimonios delante de los reyes. Ahora, me encanta que dice delante de los reyes, porque cuando vemos a un rey es una figura de autoridad, es alguien que de alguna forma en nosotros va a inspirar respeto. A muchas personas, un rey podría ponerte nervioso o nerviosa. Es más, no te vas a comportar de la misma manera cuando estés enfrente de un rey o enfrente de tu mejor amigo. Con un rey vas a intentar verte de la mejor manera. Con tu amigo tienes la confianza del mundo y no hay problema qué onda con cómo te ves y cómo estás actuando. Pero David dice, voy a hablar de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 16, dice un verso muy famoso: pues no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. David y Pablo y Jesús dice algo muy importante acerca de esto en el capítulo 10, verso 32 del libro de Mateo. Él dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Creo que tenemos un problema acá. Yo creo que no hemos entendido esta parte que dice, me confiese delante de los hombres. O sea, yo entiendo, introvertido, tú y Dios, y no lo tiene que saber nadie más. Esos son tus pecados.
Pero lo que Él ha hecho, sí lo tiene que saber todo el mundo. Tus traumas, tus dolores, tus cosas que hiciste feas, es así, guárdatelas. Es más, Dios dice en la Escritura que Él las pone en lo más profundo del mar. Obviamente siempre hay buzos espirituales que se meten a bucear tu pasado, y a sacarte, a ver qué fue lo que me hiciste hace 15 años y ya, son buzos expertos espirituales. Dios dice, no, tus pecados yo lo puse en lo más profundo del mar, pero mis obras que yo he hecho contigo, confiésalas delante de los hombres. Ahora, cuando no lo haces, entonces yo también te voy a negar de la misma manera. Y eso es muy importante entenderlo. Por esa razón, no te avergüences de tu testimonio. Ay, pastor, pero yo escuché una hermana que su testimonio es que no tenía 2 piernas y le crecieron, y no tenía ojo y le salió un ojo, y a mí yo tenía dolor de cabeza. No importa. No importa, para empezar, no compares tu testimonio con alguien más. Es tuyo. Esa es tu historia. Aquí no se trata de ver quién impresiona más. Aquí se trata de glorificar a Jesús. Se trata de que Él se lleve la gloria. Se trata de que Él se haga más grande. No te avergüences de tu testimonio. El testimonio es una declaración pública de la intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por eso no nos podemos avergonzar de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque avergonzarse de lo que Dios ha hecho significa negar lo que Dios ha hecho. Y no hay nada más feo que te nieguen. Hay historias de terror entre nosotros, sobre todo de personas que se conocen y alguien se liga con otro alguien y la apoya financieramente, le esto y el otro, por aquí que por allá, la saca de problemas, y cuando le preguntan, oye, ¿tu novio? Ah, no, no es mi novio. O sea, lo negó. Después de todo lo que él hizo por ella, pregunta, ¿cómo crees que se va a sentir esa persona después de haber hecho tanto por esa otra persona? Y cuando le preguntaron qué onda con lo que sentía de esa persona, terminó negándolo. ¿Cómo crees que va a estar esa relación? Ponte en su lugar. ¿Cómo te sentirías tú si tú hiciste tanto por alguien y esa persona te niega? Entonces, ¿cómo se nos ocurre de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando es nuestro momento de darle la gloria, decir, no, a mí me da pena? Lo niegas, te avergüenzas. Entonces Dios dice, pues yo también de ti. Cuando el enemigo venga a acusarte y venga a destruirte, no sé quién es. Digo, no lo estoy inventando, es lo que dice la Biblia. Pero aquí viene lo peor. Y esto lo conozco, miren, hasta pasé con huevo. Cuando no testificamos, el enemigo puede robar el milagro. Y esto lo he visto en lo que no tiene una idea. La gente no testifica. Es que me da pena, pastor, no es entre Dios y yo. Le sanó el cáncer y a los 2 meses le regresó el cáncer. Porque aquí viene, ya lo dijimos, el diablo no tiene argumento contra tu testimonio, pero tiene una puerta abierta con tu vergüenza. Y esto la gente no nos damos cuenta. Y en la Biblia hay una historia muy bonita que nos puede enseñar muchísimo de algo que Jesús hizo con 10 individuos. Específicamente ellos eran leprosos. El libro de Lucas capítulo 17, vamos a leer la historia. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Contexto, en la cultura judía,
Los leprosos eran los más malditos de todo el pueblo y vivían en una villa apartada. Entonces por eso estaban a lo lejos, no podían acercarse. Y si alguien era sanado, tenía que mostrarse al sacerdote que ya no tenía lepra para que lo reintegraran a la sociedad. Por eso Jesús le dice, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Obedecieron, creyeron, así se tiene un testimonio, y mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos sanó Jesús? Pero uno de ellos, viendo que había sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, es decir, no era judío. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo me pregunto, ¿a cuántos Dios ha hecho algo en nuestra vida? ¿Cuántos han vuelto a testificar lo que Dios hizo? Aquí Dios me está dando la estadística. Por cada 10 regresa uno. La onda es no tanto aprender la estadística. La onda es entender lo que sucede en esta historia. Porque nos enseña muchísimas cosas. 10 fueron sanados, pero solamente uno regresó a testificar. Los 9 que no regresaron, ¿recibieron sanidad física? Sí, pero se perdieron la bendición adicional que recibió el samaritano. Y lo quiero explicar de esta manera. El que regresó a testificar recibió lo siguiente: la sanidad física de la lepra, eso es lo primero que recibió. Pero lo segundo, si recuerdan el pasaje, ellos se pararon de lejos y alzaron la voz. Dijeron, Jesús, nadie puede venir para acá, ten misericordia, sánanos. Y Jesús dijo, muéstrense al sacerdote. Creyeron y obedecieron, y mientras iban, fueron limpiados. El samaritano regresa a testificar, y cuando regresa, recibe la sanidad física, pero recibe un encuentro personal con Jesús, cosa que los otros 9 no recibieron. Algo sucede, pregúntenle a las personas que testifican, es algo diferente. Porque como que cuentas tu historia, pero realmente algo sucede en tu ser interior que no lo puedes explicar cuando testificas, que te encuentras con Jesús una vez más. Y se perdieron una declaración especial de salvación porque fueron sanos, pero acá, al que regresó le dijeron, ahora tú eres salvo, no solamente sano. Y hay, hasta para hacer con huevo, gente, ahora que pasó lo de Díbar, acá en nuestra ciudad bella de Villahermosa, gente que estuvo involucrada, bueno, no involucrada, está mal dicho, gente que estuvo presente y que recibió impactos de bala y todo el show, pues obviamente, pues ahí sintieron la vibra, ¿verdad? Entonces se comunicaron para oración que ahora sí le van a servir a Dios, que ahora sí le van a entregar su vida a Jesús, que ahora sí, pero lo prometieron cuando estaba entre abrazos y no balazos abajo, que dijeron que ahora sí, Señor, si me sacas de esta, de verdad voy al encuentro, voy a la iglesia, me voy a portar bien y toda la onda. Y sí, muchas llamadas. Ok, perfecto, buenísimo, qué bueno, me da muchísimo gusto. Pero hay mucha gente que en momentos difíciles vienen para que se les ore para que Dios los sane y todo eso, y eso lo vamos a hacer siempre. Pero una cosa es que Dios sane tu cuerpo, otra cosa es que Dios salve tu alma. Este leproso, Dios no solamente sanó su lepra, salvó su alma. Tu fe no te ha sanado solamente, ya estás sano, tu fe te ha salvado. Y este leproso recibió una bendición adicional por su gratitud y por su testimonio. Me pregunto yo, ¿de qué nos estamos perdiendo por no regresar a testificar? ¿Qué no está pasando en nuestra vida? Y aquí la frase clave que Jesús le dice es, tu fe te ha salvado. El samaritano recibió más que los otros 9. Esta salvación integral, completa en su cuerpo, en sus emociones, en su espiritualidad.
solo porque regresó a dar su testimonio. Cuando no testificamos, suceden cosas también. ¿Qué sucede? Que cuando no testificamos, podemos perdernos bendiciones adicionales. Cuando no testificamos, limitamos el impacto de nuestro milagro. Porque cuando Dios te sana, cuando Dios hace algo en tu vida, a veces no solamente es un milagro de sanidad física, cuando Dios hace algo en tu vida, Dios dice, ok, voy a hacer algo con él o con ella, para que cuando lo hable, yo utilice ese testimonio para igual tocar la vida de tal persona que ese día va a llegar. Pero cuando no lo hacemos, limitamos el impacto de nuestro milagro. Cuando no testificamos, perdemos la oportunidad de una experiencia más profunda con Dios. Y cuando no testificamos, no permitimos que nuestro testimonio inspire fe en otros. Nos estamos perdiendo de muchas cosas. Por eso la Biblia instruye. El Salmo 107, verso 2 dice, díganlo los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay acá? Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. O sea, hay que contar, hay que testificar. Eso tiene que establecerse como una cultura. Porque, amigos, no existe testimonio en silencio. No existe. Si yo te contara, cuéntame, brother. Es que si yo te dije, dime. Es que no existe testimonio en silencio. No existe, o sea, eso se tiene que hablar. Dile a las hermanas, esto les va a ayudar a ustedes. Hablen, hermanas. Cuenten, suelten sus 50,000 palabras, pero no en chismes, sino en testimonio, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Déselo fuerte a Jesús. Ahora, es Dios mismo quien instala esta cultura de testimonio. Y vamos a verlo en el libro de Josué, capítulo 4, versos del 5 en adelante. Estamos por terminar. Dice la escritura, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis. No es como que, oye papá, ¿y qué significa esto? Eso es entre Dios y yo, hijo. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras sirven de monumento conmemorativo, de un memorial, en otras palabras, a los hijos de Israel para siempre. Un testimonio es un memorial de esta intervención de Dios en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Un memorial es cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Eso significa que testificar es usar nuestros recuerdos a nuestro favor. Testificar, y no me van a dejar mentir, nuestros recuerdos a veces nos juegan en contra. Mucho desorden mental se arregla con el poder del testimonio. El testimonio es usar nuestros recuerdos, pero a nuestro favor. Por eso, el salmista dice en el Salmo 78, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Quiero que veamos esta parte porque eso es muy importante entenderlo y a lo mejor nos va a caer el 20 de cosas en nuestra vida. Cuando no testificamos, decidimos no acordarnos de lo que Dios hizo. Eso es lo primero. Cuando yo no testifico, estoy decidiendo no acordarme, olvidar lo que Dios hizo. Ahora, lo segundo es, mira cómo avanza esto. Cuando no nos acordamos, estamos olvidando por completo lo que Dios hizo. ¿No le ha pasado que hay cosas en su vida importantes que han sucedido, pero ya se les olvidaron?
¿A cuánto les ha pasado eso? Ok, Sucrol, eso es lo que hay que tomar. Pero, aparte de eso, o sea, hay cosas genuinamente importantes y se nos olvidan. Y no queremos que se nos olvidaran. La razón por la cual se olvidó es porque no lo estuvimos recordando constantemente. Ahora mire, decidimos olvidarlo, cuando no lo recordamos, lo olvidamos por completo. Ahora, cuando nos olvidamos lo que Dios ha empezado o lo que Él ha hecho, el único resultado es que vamos a empezar a quejarnos. Cuando yo no testifico, estoy decidiendo yo voluntariamente no acordarme. Cuando no me acuerdo, lo olvido por completo. Cuando lo olvido por completo, entonces me empiezo a quejar. Porque espiritualmente en mi boca solamente van a haber dos cosas, testimonios o quejas. Solamente dos cosas, o testimonios o quejas. Quiere decir que si no tienes un testimonio en tu boca, tendrás una queja. Y por eso conozco a tanta gente quejándose por todo. Y Dios ha hecho tantas cosas en su vida, pero no las pueden ver, porque decidieron olvidarse de ellas. Y como se olvidaron de ellas y no las recordaron, ahora en su boca solamente hay quejas. Quejas. Como el pueblo de Israel. Lean la historia del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que lo perdieron todo. Porque cuando hay queja en nuestra vida, en el pueblo de Israel, cuando empezaron a quejarse, sucedió lo siguiente: hubo una declive moral, hubo una declive de valores y hubo una declive de fe. Cuando tú y yo empezamos a quejarnos, nuestra moralidad, nuestra ética se viene para abajo. Nuestros valores se pierden y nuestra fe se apaga. Cuando se empezaron a quejar, se volvieron rebeldes. Y cuando se empezaron a quejar, perdieron las promesas. Por eso yo no quiero nada de eso. ¿Cuántos quieren eso? Por eso yo prefiero testificar. Porque en mi boca solamente va o testimonio o queja. Yo prefiero el testimonio. Por eso, amigos, no te quejes por lo que Dios no ha hecho. Mejor darle gracias por lo que Él ya hizo y lo que Él hará. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Por un momento quiero que recuerdes qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? Eso es muy importante entenderlo. Recuerda, el testimonio es lo que nos hace creíbles. Y esto, Dios se va todavía más profundo. Di conmigo, mi familia. Esa cultura del testimonio no es para la iglesia solamente. No. Eso es para la familia. Mira lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 6. Es un pasaje largo lo que voy a leer, pero creo que vale la pena. Esos son los mandatos, los decretos, las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar, que vas a poseer. Tú y tus hijos y tus nietos, 3 generaciones, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Aquí viene. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Lo que Dios está diciendo aquí es lo siguiente: siéntate con tus hijos y cuéntales lo que Dios ha hecho en ti. Porque resulta que pensamos que el testimonio es para un domingo en la mañana. No, la cultura de testimonio es para tu casa también. Para que tú te sientes con tus generaciones y le cuentes lo que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué?
Porque los testimonios son la manera en que conectamos nuestras generaciones con Dios. Ojo, eso es. Cuando yo le cuento a mis hijos lo que Dios ha hecho en mí, yo los estoy conectando con Dios. Y no solamente es contarle las historias de David y de Sansón. Amigos, testifiquemos no solo lo que pasó en la Biblia, testifiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero esto se vuelve una carga cuando solo tienes queja. Sentarte con tus hijos, con tus nietos y testificarles lo que Dios ha hecho en tu vida hace una diferencia en tus generaciones. Pastor, yo no sé mucho de Biblia. Amigos, los testimonios son una forma de discipulado para nuestros hijos. A lo mejor no te sabes toda la Biblia, pero sí sabes lo que Dios ha hecho en ti. Y los testimonios hacen real a Dios hacia nuestros hijos. Este mismo pasaje, capítulo 6, el verso 17 de Deuteronomio, dice: guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces te quedarás callado y le dirás que eres introvertido y que esa no es tu personalidad. No, la ley dice: me vale Wilson cuál sea tu personalidad. Le dirás a tu hijo: nosotros estábamos en Divar una noche que hubo una balacera y de ahí me sacó el Señor. Éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Amigos, cuando testificamos a nuestros hijos, conectamos esa generación con Dios. Y eso es algo que yo no puedo hacer por ti. Yo no puedo testificar por ti. Yo puedo contar tu historia, pero no hay como que tú la cuentes de primera mano. Es Dios el que establece el testimonio, no es el hombre. No pienses que es una dinámica de iglesia. Aunque te cuento, aquí esto va a ser instalado como una cultura. Los chicos me preguntan: pastor, ¿va a haber testimonios esta semana? Le digo: siempre. Desde que empezó hace unas semanas, toda la vida en esta casa va a haber testimonios. O sea, ya no es una pregunta que tienen que formular. En esta casa va a haber testimonios, y 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 va a haber testimonios. ¿Por qué? Porque ahora es una cultura de testimonio. Vamos a contar lo que Dios hizo. No porque lo establecí yo, lo estableció Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Salmo 78. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese es el problema. Cuando no hay testimonios, las generaciones no se conectan con Dios. Por eso vamos a ver en la iglesia una generación perdida, porque no hubo testimonios. Va a haber una generación que ahí estuvo, obedeció por 10, 15 años. No les nacía, solamente hacían lo que les decían, pero como no testificaron, esa generación se perdió. No se logró conectar con Dios. No nos va a volver a pasar ese. Lo que hoy se está enseñando, iglesia, no tienes una idea del impacto que tiene para nuestras generaciones. O sea, testimonios no es un elemento del servicio. Testimonios es conexión con generaciones. Es conexión espiritual de padres a hijos, a nietos, a bisnietos. Porque cuando no hay testimonios, no hay confianza en Dios. Cuando no hay testimonios,
se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida. Cuando no hay testimonios, entonces no se guardan sus mandamientos y empezamos a creer nuestras propias ondas y lo que dicen las redes sociales, y se nos olvida lo que Dios ha establecido. Pero cuando hay testimonios, espérate, yo me acuerdo que Dios sana enfermedades, yo me acuerdo que Dios restaura matrimonios, yo me acuerdo que si uno se arrepiente, Dios hace cosas bien lindas en nuestra vida. A ver, yo me acuerdo que fulano de tal contó esto. No te acuerdas del versículo, pero te acuerdas del testimonio de la hermana. Y el testimonio de la hermana te recuerda a ti lo que Dios es. Y eso genera en la iglesia, en la familia, en la vida personal, algo increíble. Levanta la mano todos los padres de familia. Escuchen esta estadística. Nosotros, en promedio, a lo mejor tú no, pero eso dice en las encuestas, los padres de familia tenemos a la semana un promedio de 37 minutos de conversación con nuestros hijos. ¿Qué hablas en esos 37 minutos? Te aconsejo que le dediques unos minutos a decirle a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos que hacer del testimonio una cultura. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Será que lo podemos hacer en nuestra vida personal, en la familia, en la iglesia? Edifiquemos una cultura de testimonios. Miren, esta semana ha sido una semana interesante. Vamos a poner así, interesante. Arrancamos con un fin de semana pasado donde a mi suegra tuvimos que internarla por una cuestión de que ella en un pasado tuvo divertículos, y cuando hay un alimento que le hace daño, empieza a tener problemas en su sistema digestivo, y fue un show, pero gracias a Dios el Señor se llevó la victoria y está sana en casa y todo muy bien. Pero pasaron 2 días, y a los 2 días mi hijo empieza con una calentura y que me siento mal y me siento mal y me siento mal. Para la noche tenía una fiebre de 40 puntos y algo, temblando, pero en una tembladera. Ay, que lo voy a molestar toda su vida. O sea, esto se lo voy a testificar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y si Dios me da vida, a los hijos de sus hijos. Porque cuando estaba en la tembladera decía: ayúdame Jehová, ayúdame Jehová. Entonces me dice Leti: ¿sabes qué? Tenemos que llevarlo a urgencias. Claro que sí. Y dice: no, ya, Dios me sanó, ya. Ahí no fue la cosa más chistosa del mundo. Bueno, en ese momento no se sintió tan chistosa, pero fue una cosa que lo llevamos al doctor, lo medio calmaron, le dijeron regresen a su casa, me dieron todas las recetas. Llegamos a la casa, pasaron 2, 3, 4 horas y se puso peor. Y tuvimos que regresar ya directamente a meterlo a terapia y todo el show. Y ahí lo canalizaron y toda la onda, y estuvimos en el hospital toda la madrugada. Y pues le hicieron muchísimos análisis. No sabía qué estaba pasando en su vida o qué lo había provocado. No dieron con eso. Pero desde el principio, la verdad que muy aparte de las bromas, Rudy me decía: papá, yo sé que Dios me sana, órenme. Eso fue lo primero que me decía: órenme, 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 órenme. La verdad es que no le dieron algo así, simplemente le pasaron el suero para hidratarlo y le dieron una onda para las náuseas, y empezamos a orar y estuvimos en el hospital. Y el pronóstico es de que iba a estar unos días por ahí, pero estuvo casi medio día, y la doctora nos dijo: ¿sabe qué? La verdad creo que está mucho mejor el niño, así que voy a llevarlo para casa. Lo llevamos para la casa. Hoy vino Rodri, ¿va? ¿Anda por acá? ¿Anda por acá, sí o no? Sí, porque no, él la verdad no debería estar acá, pero me dijo: papá, yo quiero ir al servicio, quiero ir a la iglesia, quiero ir a escuchar, aunque sea que yo esté en un lugar porque no puedo estar con la gente, no vaya a ser que yo le pegue algo a alguien, pero yo quiero estar en la casa de Dios. Y sinceramente entender cómo Dios, como se los dije la semana pasada, uno dice:
Ay, es que a los pastores no les pasa nada. Hermanos, si estuvieras en mi semana, te darías cuenta que el diablo te tiene cariño a ti. La forma en que nuestras vidas son atacadas, no tienes una idea. Pero precisamente en esos momentos decíamos, hijito, ¿te acuerdas cuando Dios hizo esto y esto y esto? Sí, papá, claro, no, órame, Dios me va a sanar. O sea, voy a salir de aquí. Conectas a tus hijos con Dios. Conectas a tus hijos con Dios. Leti, trae una... ¿Anda Leti por acá o no? Está adentro. Una onda ahí en la espalda y todo eso. Pero la semana pasada ella vino y quiso saludar a una muchacha y le puso la mano en la muchacha. Creo que, ¿quién es la que estaba cantando? Y que traía ¿Eres tú? ¿Puedes contar tantito lo que pasó? Improvisado el testimonio. ¿Cómo estuvo lo que pasó? ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿cómo estuvo? Lo que pasa es que era miércoles. Ajá. Vine a la clase, pero aparte me tocó servir la alabanza. Entonces me senté por allá y la pastora se sentó al lado mío y me comenzó a sacar plática y me estaba diciendo de la obra. Pero bueno, yo llego a la uni y a veces cargo muchas cosas y como llevo mochila, este hombro me dolía desde hace tiempo y era un dolor que venía y regresaba. Pero ese día que vine me dolía más. Y dije, ya va a pasar, que hasta le pedí a mi papá que me tallara porque no, era un dolor que ya muy duro. Entonces la pastora, yo nunca en un momento le dije a alguien, óreme, nada. Fue cuando comenzamos a platicar, entonces ella tocó mi hombro, pero hasta ahí, no me oró, nada. Fue algo así como que, y yo, sí, pastora. Al momento que subí, ese día no ministraron nada sobre lo que fue sanidad. Creo que fue sobre resurrección que hablaron. Bajé y fue donde me di cuenta que ya no me dolía el hombro. Y yo me quedé así como que, pero sin en ningún momento se oró, ¿no? Y fue donde me acordé que la pastora me había tocado el hombro donde me dolía. Y me quedé así de que, en ningún momento le dije, pastora, óreme, nada. Y ya fue en ese momento que me di cuenta y dije, pero ¿será cierto? Y dije, me seguí tocando, hice ciertos movimientos que no podía hacer. Y yo dije, no, ya no me duele. Y ya fue donde a lo último la pastora pasó atrás y le dije, pastora, fíjese que pasó eso. Y me dijo, hija, yo he estado orando por mucho tiempo que pase eso, que al momento no con la necesidad de orar. Exacto. Solamente pase, que salga sangre. ¿Cuándo se puede dar la gloria a Dios? Gracias, gracias. Todas las semanas, todos los días, eso es un estilo de vida, es una cultura. Y entre nosotros, Dios ha hecho unas cosas, Dios mío. Luego me pasa lo siguiente, me agarran allá, pastor. ¿Qué pasó, hermano? Le quiero contar algo. No tenía brazos y me crecieron. Ajá. ¿Y por qué no ha contado? Que yo no soy de eso de contar, no. Me cuentan unas cosas. Digo, ¿cómo es posible que no testificamos? Es que eso no es lo mío. Discúlpame. En esta casa esto va a ser una cultura. Dios hace algo en tu vida y no los cuentas. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios estableció. ¿Cuántos quieren escuchar testimonios? ¿Quién lo cuenta ahorita? Mire. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pastor, escucha este testimonio que está impactante. Ocurrido en la colonia Boquerón. Vámonos. La persona a la que Mari está alcanzando a través del proyecto Jesús, que es una joven, le pidió que fuera a orar por una familia que había sufrido. ¿Cuándo fue eso? Hace 15 días. Hace 15 días. Y le pidió que fueran a orar por una familia que había sufrido un asalto en su negocio. Y la dueña estaba muy impresionada porque el asalto llegó al punto que mataron a su empleado con disparos al corazón y el asalto fue impactante y la familia estaba muy mal.
Entonces la persona a la que Mari está alcanzando la llevó hasta esa familia. Pero dice Mari, yo dije, le hablé al pastor Merari y le dije, pastor, es que quieren que vaya a orar por eso. Ah, bueno, ve tú. Enviada. Dice, sí, entonces dice, yo nunca pensé que fuera yo quien iba a ir a orar por ese caso. Sin embargo, cuando ella llega, ora por la familia, ora por todos, ella les presenta el evangelio, porque la muchacha a la que ella está alcanzando está ganándose a toda su familia. Wow. de ese lugar. Entonces ella les presenta el evangelio y todo. Sin embargo, mientras ella estaba ahí, ocurrió que el niño que estaba dentro de la misma reunión se salió ya con su abuelita, y una combi los atropella, pastor. Y los atropella. Pero acaba bien esto. Sí. Sí, escuche, porque de verdad que se ve que el plan del enemigo era muy, muy malo en esa familia. Se ve que había una legalidad, ¿no? Y Mari llegó como una portadora de gloria a ese lugar, porque dice ella que ella empezó a sentir, yo quisiera que ella se lo dijera, sí, porque ella empieza atropellan a la abuelita y al niño, pero la señora la aventó la combi al grado de que sangre, la señora boca abajo, la combi estrellada, el niño la tirado. Casa caída, los platos quebrados. Horrible, el panorama feo. Pero dice que ella sentía, dice, en el momento que se oyó el impacto, pastora, ¿qué pasó, Mari? ¿Qué fue lo que tú sentiste y experimentaste? Bueno, sí, pastor, estábamos ahí ya por irnos de esa casa, aceptaron a Jesús y todo. Y yo les dije, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, y esto es un gozo, una alegría. Bueno, oré por ello y todo. Pero terminamos y nos fuimos a la otra casa porque son familias muy numerosas, y agarra y estábamos ahí cuando ya nos íbamos, pero se le cayó al niño los luceros y empezamos, cuando escuchamos un impacto como de aquí a la gasolinera, fuerte. Y yo sentí feo así, pero antes de eso que estábamos ahí, yo empecé a sentir un fuego sobre mí, corría un fuego, y yo empecé a hablar en lengua. Y decía, ¿qué pasa? Algo Dios quiere. Cuando escuchamos y dijeron, venía uno corriendo, es el niño de la señora y la abuelita, hay un accidente, y sale la que habíamos orado corriendo como loca, y los señores y todo. Y dije, prepárame Dios para ver esto. Y fuimos, y todos salieron y fuimos, y en la calle vi a la señora tirada, llena en sangre en mitad de la carretera, el niño allá tirado, la combi devastada, toda hecha pedazos. Entonces yo veía todo por una familia grande, todos gritaban, y yo, ay Dios mío, ¿qué hay que hacer? Cuando en eso, yo dije, Dios, tengo que orarle a esta mujer que está tirada, yo veía en sangre, estaba hacia abajo. Y en eso, dice, hay que voltearla porque había mucho calor, y el cabello estaba así, y mucha sangre. Entonces la voltearon, dije yo, yo le voy a ver la cara, creo destrozada. Y no, empecé a orar por ella, y me tiré al suelo y empecé a orar, Señor, tu misericordia sobre esta mujer, Señor. Y el esposo, la mamá era la mamá del Señor que veíamos, que había citado a Jesús, y él gritaba como loco, y entonces la voltearon y no tenía la cara desfigurada, pues amor, estaba casi moribunda. Y yo empecé a orarle, a interceder ahí por ella. Señor, yo declaro la vida sobre ella. Yo le dije, no te vas a morir, Dios tiene un propósito. Cuando esa mujer hizo, ¡ah! Y me vio así, me vio hacia... A ver, un momento. A ver. Tapón. Sí, cañón. Tapón. A ver. Voy a reconstruir lo que me acaban de contar entre las dos. Tú vas, Merari te envía. Allá vas tú. Sí. Son personas que has estado orando por lo del Proyecto Jesús. Sí. Y les presentas ahí a Jesús, oras, y en ese momento que estabas orando, el niño sale, lo agarra un coche y lo atropella al niño. Al hijo y a la mamá del niño. Y a la mamá del niño. Del señor. A la abuelita, al niño y a la abuelita los atropelló la combi. La abuelita con el niño y los prendió una combi. Sí, ya habíamos terminado. Donde los atropella, llegan ustedes al lugar de los hechos. Sí, porque toda la familia corrió ahí. Entonces dije, ¿qué pasa? Y el niño y la señora en la calle, sí, tirados, lleno de sangre. Sí, o sea, algo espantoso. No están conscientes. La señora no. La señora no estaba consciente, bañada en sangre, sí, y toda la onda. Los que estaban ahí, al ver eso, ¿qué asumieron? ¿Que estaba muerta? ¿O qué? Sí, porque dicen que del golpe la tiró. Y es una señora de 74 años, de tercera edad. Entonces, 64 años, lo prende una combi, sí, que manejan menos despacio acá los de la combi. Los aventó, cae llena,
bañada en sangre. Sí. Entonces tú le empiezas a orar Sí. ahí inconsciente, Sí, yo bañada en empecé a sangre. clamarle a Dios ahí por Y ella. donde le estás orando, le dices que tiene un propósito. Sí, Y yo la empecé a señora hizo como. como que agarró aire así y me volteó a ver, abrió los ojos. Y yo así. Interesante. "Wow", dije yo. Ok, ajá. ¿Y qué más? Y de ahí pues la ambulancia tardó mucho. La soplaron porque Aquí había no demasiado calor. Demasiado calor. Y la levantaron y dijo los paramédicos, no, esa señora está fracturada porque de tal a donde cayó, dice, es una muerte de tercera edad y está fracturada, cráneo y todo, y porque había mucha sangre. Yo así. Pero yo empecé a orar sobre ella, extendí la mano, Señor, tú tienes algo para ella, Señor, ya no se va a morir esta familia, Señor, declaro para ti, que empecé a orar. Bueno, y todo me vine, me trajeron, pero venía así sacada de onda. Y esperé, ¿cómo está? Y todos le hicieron radiografía y al siguiente día ya me digo, ¿cómo está? No le pasó nada, ni un hueso quebrado. Y yo así, ¿qué? Nada quebrado. Toda una comunidad, pastor, conoció a Jesús y vio el poder de Jesús en ese lugar. Tenemos un Dios que hace señales, milagros. Pastor, y cuando yo vine al servicio el domingo, pero no llegué a tiempo, porque ustedes tienen que hablar. Y yo estaba allá atrás, pero no llegué a tiempo. Y él me decía, habla, dilo, algo fuerte sobre mí. Venía, habla. Yo dije, sí, Señor, yo voy a hablar porque soy Dios, pues que no hablo tanto. Y venía algo sobre mí, me decía, habla, pero una fuerza sobre mí. Pero me pasé acá, pero ya no llegué a tiempo, tenía que hablar una historia. Y así pasó. Sin embargo, ella el domingo quería testificar, pero la señora le dieron de alta el martes, es de esta semana, y la señora salió por su propio pie, caminando, Oye, con un collarín solamente. yo sé que luego van a venir a las celebraciones, pero sí, ¿cuánto les encantaría conocer a la señora? O sea, y esto es testimonio y curiosidad. Porque yo sé que Dios va a hacer algo muy lindo en esa familia. Hagamos algo. Ellos son invitados tuyos para el proyecto Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no extiende sus manos? Vamos a orar por esa familia. ¿Cómo se apellida? ¿Te acuerdas? No, La señora, ¿cómo se llama? ¿Alguien de ellos? Lorena. Padre, me pongo de acuerdo con mis hermanos por esta familia de la hermana Lorena, Señor. Tú te estás presentando sobrenaturalmente sobre sus vidas. Y declaro en el nombre de Jesús que cuando ellos le entreguen totalmente sus vidas a ti, tú utilizas ese testimonio para que cientos y miles de personas puedan conocer que tú eres un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Mari, gracias. ¿Qué acaba de pasar ahorita? Se acaba de hacer una carpeta en el cielo donde usted tiene un precedente. Usted tiene un precedente. Yo recuerdo, hace muchísimos años estaban comenzando los encuentros y venía yo, anda por acá el pastor Toño, o está en el encuentro, ¿va? Veníamos donde está enfrente del Club Campestre, donde está Superama. Veníamos manejando por el Parque La Choca, el pastor Toño y yo, y venía uno de la motito. Ya ven que la gente de las motitos se mete así, ¿verdad? Entonces se mete y lo agarra una camionetita taquita, una Nissan, y lo centró, pero así pobrecito el muchacho, lo vimos, así que lo vimos en primera mano. La moto la despedazó, le pasó encima y el muchacho cayó, se partió el casco, y donde cayó al pavimento se abrió el cráneo. Igual sangre, nos bajan, pero nosotros veníamos de una, ¿se acuerdan cuando hacíamos la World Conference? Al inicio de año, que poníamos los videos de Borre y Cerul y toda la onda, y veníamos de una sesión del hermano Ayo Orexeja, porque decía que ellos son un africano que oraba así por gente que le comía la pierna el león y así, y nosotros veníamos así, y cuando vimos eso pusimos freno de mano y nos bajamos del coche y empezamos a orar por el muchacho. Y la pierna la tenía así como un torniquete, o sea, se le hizo pedazos la pierna, el cráneo fracturado. Nosotros, la gente típico, alguien se paró y dijo, la maté, iba a chandearlo, ya la vi, así, ese tipo de cosas. Y empezamos a orar, pero estábamos efervescentes.
Y empezamos a ver, y como se juntó la gente, la pierna así, y empezó a hacerse la pierna, trac, 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 y se le puso en su lugar. Yo me espanté, le soy muy sincero, yo me espanté. Pero el pastor Toño es mucho más intenso y de que ahora oramos que se cierra la cabeza y se cierra la cabeza. Miren, yo no sé cómo explicar eso, son cosas que no puedo explicar, pero sí las puedo contar. Paró el sangrado y el muchacho abrió los ojos, se paró y dijo: ¿qué pasó? Yo le dije: brother, no sé qué pasó, pero Dios hizo algo en tu vida. Fue un milagro espectacular. Eso tiene como, no sé, 15, 16 años. Pero ahorita que contó María el testimonio me acordé. Y eso sucede muchas veces. Dios ha hecho cosas que se nos olvidan. Por eso siempre tenemos que tener en nuestra boca las cosas que Dios ha hecho. Las cosas que Dios... A veces en nuestras pláticas, en nuestros amigos, decimos cosas sin razón. ¿Qué tal si nuestras conversaciones, como dice la Biblia, metemos testimonios? Metemos testimonios, metemos testimonios. ¿Quieren escuchar otro testimonio? Pastora Sofía. Aquí está con nosotros Mercedes. En el mes de marzo ella fue al encuentro, pero se empezó a sentir muy mal. Y le habló a su sobrino, que es doctor, y bueno, no le dieron una muy buena noticia. Nos cuentas qué pasó. Me dice mi sobrino, porque empecé a sentirme con una infección en la orina. Estando sirviendo en el encuentro, empecé a ir al baño, me daba mucha sed, iba al baño. Bueno, llegando a la casa ya le marqué y me dice: tía, te tienes que ir a hacer unos estudios, dice, porque lo que tienes no es normal. Bueno, me fui a hacer los estudios, se los llevo. Y me dice: tía, pues tienes que estar tranquila, tienes que tomarlo con calma, porque pues realmente ya tú vas a ser diabética. Wow. Entonces yo lo volteé a ver y me sonreí y le digo: cancelado en el nombre de Jesús. Le digo: yo soy sana, le digo. Y me volteé a ver, me dice: tía, pues está bien que le creas a Dios, pero tienes que cuidarte. Sí, hijo, le digo, yo voy a hacer mi parte y Dios va a hacer la de él. Entonces yo hice todo lo correspondiente, fui a una internista, fui a una nutrióloga y todo. Y ya pues llevé el control con medicamentos y todo. Pero yo en octubre tenía que regresar con el doctor con unos estudios para ver cómo estaba yo. Entonces le digo a mi hijo: hijo, le digo, yo siento que estoy bien, yo no tengo nada, le digo, yo me siento bien. Y me dice: mamá, ¿por qué no pruebas sin medicamentos? Entonces, un mes antes de hacerme el estudio, yo dejé las pastillas, dejé todo. Y seguí, obviamente, yo me checaba la glucosa bien, 100, 95, 98, 100, 100. Y ya regresé con el doctor y me dice: ¿cómo está, señora? Le digo: pues yo sana en el nombre de Jesús, le digo. Y me voltea a ver y me hace... Así le dijo al doctor. Y le dice: a ver sus estudios, y ya se lo mostré. Y me dice: la verdad, dice, usted se ha cuidado muy bien. Sí, doctor, estos estudios, le digo, son sin medicamentos. Y me dice, le digo, porque yo siento y yo sé que yo no tengo nada. Y ya fue que él me dijo: mire, dice, es que viene también un proceso que es de la luna de miel, que le llaman y todo. Yo siento que si el doctor sabía eso, me lo hubiera dicho antes de, ¿no? Pero estos son... Ahí están los estudios. Sí, esos son los primeros. Y ya Sofi, estos son micro. La azúcar la tenía yo a 3. No, está más abajito, creo. 352. 350. Sí, hasta bajé de peso. Bueno, me ayudó porque ya me puse en forma. Y ya luego ya la saqué. Me encanta, me encanta. 104, esta. Ajá. 352, esta. Wow. Así es. Ahora, hay que constatar que la diabetes es una enfermedad crónica incurable. Esto es algo que humanamente, científicamente, puede uno vivir con esto y estar controlado, pero curarse es imposible. Y lo que estamos viendo es que Dios hizo el milagro. Amén. Así es. ¿Cuántos de aquí tienen un diagnóstico parecido a ese?
Levante su mano. ¿Cuántos creen que como Dios lo hizo con la hermana, Dios lo puede hacer con ustedes? A ver, esta enfermedad de diabetes está atacando increíblemente a la sociedad en todo el mundo. Tenemos un Dios que sana diabetes. A ver, lo voy a decir una vez más porque ayúdame usted, hermano. Tenemos un Dios que sana diabetes. Amén. Si tú tienes una condición, un diagnóstico o ya avanzado, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y me va a ayudar a orar, hermanita. Es más, los que están alrededor, pónganle la mano con mucho respeto. Ahorita el tabulador está cuando sube arriba de 120, es que ya es diabético, ¿no? Es un pre. Creo. ¿Sí, no? Pre. ¿Siento qué? 126. 126 ya se considera o eres pre. De 100 a 126 pre y de 126 para arriba ya estás del otro lado. No sé qué diagnóstico tengas. Yo siento la presencia de Dios ahorita sobrenaturalmente. Vamos a orar. Nuestra hermanita nos va a ayudar a orar. Y vamos a declarar la sanidad sobre tu vida. Mire cuántas personas hay. Dios va a hacer cosas muy lindas ahorita en este momento. Puedes sentir cómo la fe está creciendo. La fe está creciendo. Si usted no tiene nada de esto, extienda sus manos hacia esas personas y vamos a orar. Ayúdanos, hermanita, vamos a orar por esto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque tú me has sanado, Señor, porque yo he puesto tu confianza en ti. Mi fe está en ti, Señor, y ni el enemigo va a venir a robarme esta paz que yo tengo contigo, Señor. Y yo declaro que así como yo, Señor, van a sanar todos mis hermanos, Señor. Amén. Pero pongan su fe en Él, porque Amén. en Él está todo. En Él está la sanidad, en Él Amén. está la salud, en Él está la vida, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer esto, Señor. Solamente tú. Gracias por ese regalo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, ahora mismo tomamos autoridad como lo dice tu palabra, y por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Maldigo al espíritu de enfermedad y declaro en el nombre de Jesús que se va fuera de la vida de mis amigos, de mis hermanos. Ahora mismo, Espíritu Santo, toda diabetes, toda glucosa en la sangre se reestructura. Declaro que los órganos empiezan a funcionar correctamente. Le hablo a ese páncreas que empieza a funcionar correctamente. Declaro que la química en la sangre sobrenaturalmente empieza a ser transformada. Lo que para el mundo es locura, para ti es una realidad, Señor. Y declaro que esta enfermedad incurable, tú te llevas la gloria. Y declaro